Desde hace un par de días, Alejandro Restrepo no es más técnico de Alianza Lima, pues luego de la derrota en el clásico frente a la U en el Monumental, el técnico colombiano fue removido del cargo luego de no haber completado el objetivo deportivo del club en el arranque del clausura, el cual era sumar la mayor cantidad de puntos posibles en la capital. Y a decir verdad, también porque su estancia en la victoria trajo consigo el hecho de no haber podido ganar ningún partido ante los rivales directos con los que se enfrentó, ni en Liga 1 ni en Libertadores. Todo esto me lleva a pensar como hincha una cosa, que no es una garantía sostener un proyecto deportivo en Alianza Lima con el CV o con los números que tengas ya en el club. Y lo mismo pasa para sostener un proyecto deportivo dirigencial. Porque todo siempre puede salir mal, sobre todo si hablamos de un club como Alianza Lima, donde superlativamente en el apartado deportivo hoy por hoy no hay un rumbo seguro. Hay que partir de un punto y es que es algo que nadie puede negar. Alianza Lima es un club que no sabe priorizar el fútbol desde hace bastante tiempo. Me explico. Desde el momento que el club pasó a ser parte de un proceso concursal, el recorte de presupuesto y problemas financieros se hicieron muy presentes, y creo que los que vivieron palmo a palmo la temporada 2012 lo sabrán a la perfección. Desde ese momento en adelante, que coincidió con los 11 años que el club no pudo ser campeón y donde no pudo estar activo internacionalmente, el apartado económico se prioriza superlativamente, a tal punto que los planteles del club casi siempre tenían cambios drásticos a fin e inicio de temporada, y más importante, no se hacía un esfuerzo por retener a lo mejor de ese plantel, siempre con la excusa de que no entra en el presupuesto de la planificación. Y dos claros ejemplos fueron Gabriel Costa en el año 2015 y Luis Aguiar en el año 2017. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que en el club siempre les costó mantener un proyecto serio y duradero, a uno efímero que se podía cambiar cada temporada, con la excusa del presupuesto y la deuda, cosa que al final sí trajo grandes consecuencias, que creo que no amerita enumerarlas ni detallarlas. Y de igual forma, el lado de los técnicos tampoco se salva, y es que dentro de cada proyecto de Alianza Lima siempre estuvo la interrogante de qué estilo de juego debe tener Alianza. Recuerdo que desde el 2014, cuando llegó Guillermo Sanguinetti con su mensaje de "el espectáculo es ganar", empezó a sonar más ese interrogante, y más aún luego de que el Topo no continúe en Alianza tras 2 años donde se empezó de más a menos, y que posteriormente llegue Roberto Mosquera, un técnico muy conocido en el Perú, que se caracterizaba por el juego elegante y vistoso y que siempre recalcó eso cada que tenía la oportunidad de hacerlo. Casi un año perdido tras su fracaso en tienda íntima, todo para que el club vuelva a eso que habían apostado años atrás, el juego al uruguaya, y así trayendo a uno de los máximos exponentes de ese país en el apartado técnico, quien era Pablo Bengoechea. Creo que no hace falta explicar lo que la era Bengoechea en Alianza significó. Solo puedo decir que pese a buenos o los malos momentos que él tuvo como técnico y pese a que su estancia tuvo un stand-by cuando llegó Miguel Ángel Russo, este supo manejar a una Alianza complicado, en unos años complicados, que comparados a estos podríamos decir que no son la misma institución. Lastimosamente la historia no pudo terminar bien por temas puntuales que no a todos les correspondía, y luego de un 2020 donde unos accionistas querían manejar el club a su criterio, es que Alianza finalmente pudo tener un proyecto serio, o sea, después de el descenso como pretendían seguir manejando el club a su antojo. Y es así como luego de un inicio cargado, llegamos a uno de los mejores momentos del club deportivamente hablando de los últimos años, que fue el bicampeonato 2021 y 2022. Definitivamente este momento no fue nada fácil, y es que después del tormento que fue el 2020 y el cambio insaciable de dirigentes en el área administrativa y deportiva, finalmente el club se había encaminado por un buen futuro. Habían encontrado un ente deportivo capaz para el club, como lo fue en su momento José Veína, y un técnico de la casa que sabía manejar el lado deportivo del club como Chicho. A ver, no quiero que me malinterpreten, no quiero decir que ambos eran la perfección en Alianza, porque cada uno tuvo sus errores que hicieron que su estancia quede manchada. Desde reforzar mal al equipo, de plano no haberlo hecho cuando lo ameritaba, o haber tenido un mal manejo de la interna y no haber sido firme para dar luz roja a algunas cosas. Pero con todos esos errores, el club, mediante la gente que se encarga de poner y sacar a los que dirigen en el club, no los respetaron en el 2023. Se pasaron por encima de ellos con una decisión en particular que terminó siendo muy influyente en ese fracaso de temporada. Y peor aún,
Cuando el campeonato se empezó a perder desde mitad de temporada, no solo sacaron al técnico con mejor estadística del club en los últimos años, sino que le faltaron al respeto a más no poder, despidiéndolo como si se tratase de un trabajador más, como si se tratase del encargado de cortar el césped, que hasta ese encargado ni se le podría tratar mal. Para los que no sepan, porque capaz son jóvenes, la historia de Salas en Alianza Lima no se limita a haber sido un técnico interino en 2020 y putera Marulanda, o haber sido asistente de Bustos y tomar el equipo para sacarlo campeón. No, la historia de Salas en Alianza, muy aparte de lo que logró siendo futbolista de Alianza Lima, se remonta a los años en los que éste estuvo a cargo de las divisiones menores del club, formándose como técnico hasta que el día le llegó, y ahí pudimos ver un poco de su trabajo, que por muchos años preparó. Así que yo les pregunto, ¿cuál fue el criterio de su despido tan falto de respeto para que quien lo reemplace no haya podido mejorar ningún aspecto del club? Yo solo digo, 39 partidos dirigidos, 25 ganados, 2 empatados ante la U y Cristal, y 7 perdidos entre provincia y partidos de Libertadores. ¿Ustedes creen que un club serio se despediría a un técnico con esos números? Y como dije, quien asumió el cargo en base a una falsa promesa, no hizo nada por mejorar al equipo y todos sabemos cómo terminó esa historia. Esta temporada iba a ser inviable que aquellos que dirigieron el área deportiva continúen, y es por eso que se necesitaban cambios y por ende un proyecto nuevo y mejorado. Y aquí entra el problema que ha hecho que esta temporada esté de a pocos fracasando. ¿Quién se encargó de armar el área deportiva? Y también, ¿quién se encargó de poner a esa persona? Y más importante, ¿por qué el proyecto cambió radicalmente años anteriores? En años anteriores hubo resultados que respaldaban dichos proyectos. Sea como sea, esta temporada se hizo oficial la llegada de Bruno Marioni como gerente deportivo y de Alejandro Restrepo como técnico del primer equipo. ¿Se dieron cuenta de la similitud? Marioni nunca en su vida fue gerente deportivo de ningún club, salvo una experiencia siendo técnico en la Segunda de México. Y Restrepo era literalmente el Chicho Salas de colombiano, un técnico que recién se había dado a conocer en su país por los títulos y campaña en Libertadores con el Pereira, pero más allá de eso nada. Si la línea de 4 al fondo y todo tipo de sistema relacionado con este dio frutos en el pasado y por mucho tiempo, ¿por qué decidieron traer un técnico que como idea de juego tenía algo totalmente distinto a lo que Alianza sabía jugar? Literalmente una moneda al aire. Y lo peor de todo es que ni siquiera armaron un plantel acorde a lo que él iba a necesitar. Ficharon a Kevin Serna, que fue figura en ADT como extremo, para hacerlo jugar de carrilero. Sacaron momentáneamente a Carlos Zambrano, el mejor central de Alianza Lima en los últimos años, para hacer una línea de 3 y que Aldair Fuentes sea el líbero y el titular. Teniendo el mejor presupuesto de la historia, ficharon a 2 panameños que nunca pudieron tener un nivel constante y marcado. Buscaron un pivote en la segunda de Argentina, que no sabe jugar como pivote y que encima un 10 le quitó el puesto de titular. Renovaron el contrato de Pablo Sabac para que sea 9 titular y recuperar al Sabac de la apertura pasado, para que le vea la cara de Gil a Marioni y se vaya a jugar a Siria, vuelva lesionado y se pierda medio año. No le hicieron caso a Restrepo cuando pidió un arquero que él conocía, para que los consolidados tengan un nivel paupérrimo en todo el año. Yo solo les mostraré unas fotos, haciendo comparativas de la temporada 2023 y 2024. Solo ustedes júzguenme. Con todos esos errores, el técnico también se equivocó, pues con lo que tuvo no supo armar un equipo capaz de estar a la altura en partidos complicados. Porque la idea de juego que le funcionó en Pereira partía desde el hecho de sentirse un equipo inferior y sin expectativa, que podía salir a jugar resguardado para aprovechar las contras y el juego físico para ganar partidos. Eso le funcionó en la Libertadores en cierta medida este año. Alianza sumó en algunos partidos, aunque no ganó ninguno. Sin embargo, eso no le funcionó en la Liga 1, en partidos picantes, porque no es usual usar un 3-5-2 en el fútbol peruano. Y porque Alianza Lima no puede salir a jugar con esa idea de juego a todos sus partidos. No hay manera y posibilidad de que un club como Alianza se sienta inferior a medio mundo, para que al final no gane. A estas alturas del campeonato creo que es más que evidente que si no se campeona a fin de año, que es el camino por donde se está yendo, es porque la respuesta siempre ha estado entre nosotros desde inicio de año. El problema es que muchos de nosotros no lo quisimos ver. Todo este año ha sido, más allá de un fracaso, una total pérdida de tiempo, porque se empezó un nuevo proyecto muy diferente a lo que Alianza pudo tener años atrás. Un proyecto de la mano de extranjeros que estoy seguro poco o nada saben del club o del fútbol peruano en general. Un proyecto en el que se habló mucho de métricas, big data y demás cosas, una vendida de humo total.
que no parecían desatinadas, porque creo que, a ver, en cierto modo, es un buen mecanismo de apoyo hasta cierto punto. Pero basar todo tu proyecto y criterio de fichaje en esas apps, en esos aplicativos, es simplemente demostrar que tu inexperiencia está muy marcada. Y es que si vas a hacer eso, pues mejor que los fichajes los dejaban a una inteligencia artificial o algo así. Porque desde el momento que el criterio se pierde, el nivel de plantel también. No entiendo, o sea, de verdad, no entiendo cómo pasamos de una dupla de centrales entre Zambrano, García o hasta Míguez Vilches a una línea de tres como esto. O sea, bueno, ya, ahí lo dejo. Además, ¿qué mal resultó la inversión y apuesta del club en jugadores que hoy por hoy no tienen nada que hacer? Se gastaron $750,000 en la contratación de Santis y Darrigo. ¿Y cuál fue el resultado de ambos? El primero se cansó de matar palomas con todos sus remates a la mierda y terminó regresando a la tercera de España donde nunca debió salir. Y el otro que supuestamente llegó para hacer la competencia de Ricardo Lagos no le hizo competencia en todo el año, ni siquiera cuando se lesionó. Es más, un central tuvo que cubrir ese puesto que Lagos había dejado. Y encima lo único destacable fue haberse metido en un problema de maltrato físico con su expareja. Y que si sigue en Alianza es porque el Gil que lo trajo se gastó $500,000 por él y de algo tiene que servir su inversión. A ver, voy a ser muy honesto. Yo no creo que Marioni sea un mal gerente. O sea, se nota en su voz y declaraciones que quiere hacer lo mejor para el club. Y que algo de vergüenza deportiva ha de tener, cosa que lo hace muy distinto a otros. Pero el problema es muy simple. Eso no basta, eso no es suficiente. Para ser gerente deportivo de un club como Alianza Lima es indispensable saber dónde estás parado, saber lo que significa las consecuencias de una mala decisión tuya, saber lo complicado que es el fútbol peruano a nivel local, no solo por lo que pasa en la cancha, sino también en los despachos. Básicamente es tener experiencia y vuelvo a repetirlo. Esta ha sido la primera y hasta ahora única experiencia del argentino siendo gerente deportivo en un año post desgracia para el club, que lo único que podía hacer que el club vuelva a su estabilidad deportiva era ser campeón en el centenario de la U. Pero tal parece que eso no va a pasar. Este equipo no tiene pinta de campeón, este equipo con esos dirigentes que tiene, con los que se maneja, no merece ser campeón, y se nota a kilómetros que los referentes, supuestos y llamados referentes de este equipo, no tienen la capacidad mental para afrontar partidos de alto rigor, que determinen al final si un equipo es campeón o no. Lo peor es que si Marioni se va, lo cual es muy probable, no ha de sorprendernos, no soluciona nada, porque la gente que se encarga de tomar las decisiones fuertes en el club sigue, por esa deuda que el Fondo Blanquiazul compró hace años, y que ha hecho que nuevas caras, y a la vez misteriosas, tomen el control del club, cuando estos se fueron, lo que indirectamente hace que el hincha no tenga a quien rendirle cuentas. Creo que con todo esto se puede entender que siempre los números hablan por sí solos y que un proyecto serio con un objetivo bien trazado no puede desarrollarse si hay gente incapaz tomando control del club que tanto amamos.